¿Qué pensarías si te dijera que uno de los países más incomprendidos del mundo también es uno de los más hospitalarios? Cuando se menciona Irán, muchas personas imaginan un lugar peligroso, completamente cerrado al mundo y donde la libertad prácticamente no existe. Esa imagen se ha construido durante décadas a través de titulares, conflictos políticos y noticias internacionales. Pero basta con escuchar a quienes realmente han recorrido sus calles para descubrir una realidad mucho más compleja. Hoy viajaremos por un país donde conviven una historia de más de 2500 años, ciudades modernas, tradiciones profundamente arraigadas y una población que, en muchos aspectos, se parece mucho más a nosotros de lo que imaginamos. Uno de los temas que más curiosidad despierta al hablar de Irán es la vida de las mujeres. Desde 1983, la ley exige que las mujeres utilicen el hiyab o algún tipo de cobertura para el cabello en los espacios públicos. Además, existen normas relacionadas con la vestimenta y ciertas diferencias legales respecto a los hombres en algunos ámbitos de la vida. Estas reglas han sido motivo de debate durante años, tanto dentro como fuera del país, y en tiempos recientes muchas mujeres han protagonizado protestas para pedir mayores libertades y cambios en esas normas. Sin embargo, reducir la realidad de las mujeres iraníes únicamente a estas restricciones sería quedarse con una parte muy pequeña de la historia. Irán cuenta con un elevado nivel educativo femenino y, desde hace años, las mujeres representan una parte muy importante de los estudiantes universitarios. Es común encontrarlas ejerciendo como médicas, profesoras, ingenieras, científicas, arquitectas o empresarias. La realidad es mucho más compleja que la imagen que suele aparecer en los medios. Conviven oportunidades académicas y profesionales con limitaciones legales y sociales que siguen siendo objeto de discusión dentro del propio país. Y precisamente ahí aparece una de las mayores confusiones sobre Irán. Con frecuencia se habla del país como si toda su población pensara exactamente igual que su gobierno. Pero, como ocurre en cualquier nación, una cosa son las decisiones del Estado y otra muy distinta la vida diaria de millones de personas. Irán tiene más de 90 millones de habitantes, y entre ellos existen diferentes opiniones, costumbres, formas de pensar y maneras de entender el futuro. Generalizar a toda una sociedad por las decisiones de sus dirigentes sería tan injusto como hacerlo con cualquier otro país del mundo. Esa diferencia se hace evidente apenas un visitante comienza a recorrer las calles. Muchos turistas llegan esperando encontrar una población distante o desconfiada, pero terminan llevándose la impresión completamente opuesta. De hecho, si hay algo que aparece repetidamente en los relatos de quienes han visitado Irán, es la hospitalidad de su gente. Los iraníes sienten un profundo orgullo por recibir bien al visitante. No es extraño que un desconocido invite a un turista a tomar un té, le ayude sin esperar nada a cambio o incluso lo invite a compartir una comida familiar. Estas experiencias son tan frecuentes que muchos viajeros aseguran que el mejor recuerdo que se llevan de Irán no son sus monumentos, sino las personas que conocieron durante el camino. La familia ocupa un lugar central en la sociedad iraní. Los fines de semana es habitual ver parques llenos de personas compartiendo grandes picnics, niños jugando mientras varias generaciones conversan durante horas y familias completas disfrutando del tiempo juntas. Esa imagen rompe por completo con la idea de un país donde la vida cotidiana gira únicamente alrededor de la política o la religión. Y, aunque muchos no lo imaginan, las grandes ciudades iraníes también muestran una cara bastante moderna. Teherán, la capital, alberga millones de habitantes y cuenta con una extensa red de metro, centros comerciales, cafeterías, universidades y una intensa actividad cultural. Los teléfonos inteligentes, las compras por Internet y la tecnología forman parte de la rutina diaria, aunque algunas plataformas internacionales tienen restricciones y muchos ciudadanos utilizan redes privadas virtuales, conocidas como VPN, para acceder a determinados servicios. Claro que la vida tampoco está exenta de dificultades. En los últimos años, la economía iraní ha atravesado momentos complicados debido a la inflación y a las sanciones internacionales.
El aumento constante de los precios ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias, haciendo que productos básicos, viviendas y otros bienes sean cada vez más difíciles de costear. Aún así, la población ha desarrollado una enorme capacidad de adaptación para afrontar estos desafíos mientras continúa con su vida cotidiana. Y todo esto nos lleva a una pregunta que probablemente muchos se están haciendo en este momento. Si la realidad cotidiana parece tan distinta a la imagen que solemos ver en las noticias, ¿qué ocurre realmente cuando un extranjero decide visitar Irán? ¿Es tan peligroso como muchos creen o la experiencia termina siendo completamente diferente? La respuesta ha sorprendido a miles de viajeros y, junto con algunos de los lugares más impresionantes del antiguo imperio persa, cambia por completo la forma de mirar este fascinante país. La respuesta, curiosamente, suele sorprender incluso a quienes llegan con cierto temor. Durante años, Irán ha aparecido en las listas de destinos que muchos descartan antes de investigar, pero una gran cantidad de viajeros que lo han visitado describe una experiencia muy diferente. Hablan de calles donde pueden caminar con tranquilidad, de comerciantes que reciben a los visitantes con una sonrisa y de una población que siente una enorme curiosidad por conocer personas de otras culturas. Eso no significa que sea un destino donde todo sea sencillo. Como ocurre al viajar a cualquier país, es importante informarse antes de partir, respetar las leyes locales y comprender las costumbres. Algunas normas, especialmente las relacionadas con la vestimenta o el comportamiento en determinados lugares, pueden ser diferentes a las de Occidente. Adaptarse a ellas no solo evita inconvenientes, sino que también demuestra respeto por la cultura del país que se visita, y una vez superadas esas primeras impresiones, hay algo que conquista casi de inmediato a cualquier viajero. La comida, la gastronomía iraní es el resultado de siglos de historia y del paso de antiguas rutas comerciales que conectaban Asia, Europa y Oriente Medio. A diferencia de lo que muchos imaginan, sus platos no suelen ser extremadamente picantes. En cambio, destacan por el equilibrio entre hierbas aromáticas, arroz, carnes, frutos secos y especias que aportan sabor sin ocultar el resto de los ingredientes. Uno de los platos más representativos es el se. También son muy populares los guisos tradicionales preparados lentamente, conocidos como cores, donde ingredientes como granadas, nueces o azafrán crean combinaciones difíciles de encontrar en otras partes del mundo. Y hablando de azafrán, Irán produce la mayor parte del azafrán que se consume en el planeta, una especia tan valiosa que durante siglos fue conocida como el oro rojo. Pero la experiencia gastronómica va mucho más allá de los restaurantes. Los mercados tradicionales, conocidos como bazares, son auténticos laberintos llenos de colores, aromas y sonidos. Entre montañas de pistachos, almendras, dátiles, frutas secas y especias, cada pasillo parece contar una historia distinta. Durante siglos, estos bazares fueron centros de comercio donde llegaban mercaderes desde lugares tan lejanos como China o el Mediterráneo, convirtiendo a Persia en un punto clave de la antigua ruta de la seda. Y si los mercados impresionan, los paisajes del país terminan de romper cualquier estereotipo. Muchos imaginan que Irán está formado únicamente por desiertos, cuando en realidad posee una enorme variedad de escenarios naturales. Al norte, las montañas de Alborz se elevan cubiertas de nieve durante gran parte del año, mientras que al sur aparecen extensos desiertos donde el silencio parece no tener fin. Entre ambos extremos surgen oasis, bosques, jardines históricos y algunas de las ciudades más bellas de todo Oriente Medio. Isfahán suele aparecer entre los lugares más impresionantes del país. Sus puentes históricos, sus mezquitas decoradas con millones de mosaicos azules y la inmensa plaza Naqsh-e-Jahan hacen que muchos la describan como una de las ciudades más hermosas del mundo islámico. Existe un antiguo dicho persa que resume perfectamente la admiración que despierta: Isfahán es la mitad del mundo, una expresión que refleja la enorme importancia cultural que tuvo durante siglos. Más al sur se encuentra Shiraz, conocida como la ciudad de los jardines y la poesía. Sus calles están ligadas a algunos de los poetas más importantes de la historia persa, y muy cerca de allí se encuentra uno de los lugares arqueológicos más fascinantes del planeta, Persépolis.
Hace más de 2500 años, esta ciudad fue una de las capitales del Imperio Persa, uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad. Desde aquí gobernaron reyes como Darío y Jerjes, cuyos dominios llegaron a extenderse desde el Mediterráneo hasta las fronteras de la India, mucho antes de que existieran muchos de los países actuales. Persia ya era una potencia capaz de construir enormes palacios, desarrollar avanzados sistemas administrativos y conectar pueblos de diferentes culturas bajo un mismo imperio. Uno de sus gobernantes más recordados fue Ciro el Grande, considerado por muchos historiadores como uno de los líderes más influyentes de la antigüedad. Su forma de gobernar, basada en el respeto por las costumbres y religiones de los pueblos conquistados, fue tan innovadora para su época que algunos incluso consideran el llamado Cilindro de Ciro como uno de los primeros antecedentes de los derechos humanos. Aunque gran parte de Persépolis fue destruida tras la conquista de Alejandro Magno, las enormes columnas, escalinatas y relieves que aún permanecen en pie siguen recordando la grandeza que alguna vez tuvo el imperio persa. Caminar entre esas ruinas es comprender que Irán no es solo un país moderno con desafíos actuales, sino también el heredero de una de las civilizaciones que más influyó en la historia del mundo. Y quizás esa sea la mayor enseñanza que deja este viaje: Irán no puede entenderse únicamente a través de los titulares. Es un país donde conviven una herencia milenaria, profundas tradiciones, importantes desafíos económicos y sociales, ciudades modernas, paisajes sorprendentes y una población que, como cualquier otra, intenta construir su futuro mientras conserva el orgullo por su historia. Tal vez no todo lo que imaginábamos sobre Irán era falso. Pero tampoco era toda la verdad, y cuando un lugar es mucho más complejo de lo que parece, la mejor forma de conocerlo nunca será a través de los prejuicios, sino manteniendo la curiosidad y dejando que sea el propio viaje quien cambie nuestra forma de verlo.